Hello, welcome to a new video of Learn Spanish with Jay. This is the second part of 9 steps to becoming fluent in Spanish. Hola, bienvenido a un nuevo video de Learn Spanish with Jay. Esta es la segunda parte de 9 pasos para llegar a ser fluido en español. Work on your pronunciation from the beginning. Trabaja en tu pronunciación desde el principio. This area is as important as any other area. It's often neglected by students and teachers. Este área a menudo no se le da la importancia que se le debería dar por parte de los estudiantes y de los profesores incluso. It's recommended to devote some time to this area every day. Es recomendable dedicar algo de tiempo a este área todos los días. It's necessary to work on intonation and on the pronunciation of single words. Es necesario prestar atención tanto a la pronunciación de palabras individuales como a la entonación, because all the words are part of a context and we must learn how to pronounce them in a context. Porque las palabras son parte de un contexto y debemos aprender a pronunciarlas no solo individualmente, sino dentro de ese contexto que es la frase, el párrafo. So, my advice in this area is working from the beginning so that you don't acquire bad habits that are difficult to get rid of later. Mi consejo en este punto es trabajar en este área desde el principio para evitar adquirir malos hábitos que luego te va a costar deshacerte de ellos. It's very useful to look at the lips, the way people move their mouths, in order to learn how to produce the sounds. Es muy útil mirar a la boca de las personas, cómo mueven la lengua, para familiarizarte con cómo se producen cómo se hacen esos sonidos en español. It'll be very useful as well to use a small mirror so that you can look at your face and see how you make the sounds. Es también muy útil utilizar un espejo pequeño para ver cómo mueves la boca y cómo haces esos sonidos. Here, YouTube is very useful. There are hundreds of videos that can teach you how to make the different sounds in Spanish. Take advantage of that. En este área, YouTube es extremadamente útil. Hay cientos de vídeos que te pueden enseñar cómo realizar los diferentes sonidos en español. Úsalo. Speak in Spanish as much as you can. Habla en español todo lo que puedas. There are many students who delay this even for years. They're waiting for becoming perfect before they start speaking Spanish. Hay muchos estudiantes que retrasan el empezar a hablar en español porque quieren hablarlo perfecto o casi perfectamente. Pero lo que ocurre si no te lanzas a hablar en español es que nunca aprenderás a hablar. The only way to learn how to speak in a foreign language is to practice making thousands of mistakes and trying to learn from the mistakes that you commit. La única manera que hay de aprender un idioma extranjero es el lanzarte a hablar, cometer miles de errores y aprender de esos errores. So, after having been working with a book for 2 or 3 months, I encourage you to receive classes or conversation with a teacher or
an exchange with a native speaker, or you don't have anyone to talk with yourself, or talk with the wall, or talk alone in the car. Te recomiendo, después de 2 o 3 meses aprendiendo español con un libro, que empieces a hablar en español, que te lances. Puedes hacer clases de conversación con un profesor, buscar un compañero de intercambio, un nativo español, para hablar en español. Y si no tienes nadie con quien hablar, habla contigo mismo, habla con la pared en español, o cuando estás solo en el coche, simplemente di en voz alta lo que ves, lo que está pasando. The important thing is that you must get used to speaking Spanish. Your mouth, your brain, your muscles, everything must get used to it. And in order to be able to speak Spanish, you need to practice. Es importante que hables. Es necesario que el cerebro, los músculos de la boca, las estructuras que vas a usar, se pongan en práctica. Si no, nunca vas a aprender cómo aprender español. There are people who have been receiving classes of Spanish for 4, 5 years. Their level of grammar is intermediate or upper intermediate, and they're not able to say out loud a single sentence in Spanish. Hay estudiantes que han estado aprendiendo español durante 4 o 5 años. Su nivel de gramática es intermedio o intermedio alto y prácticamente no pueden decir una frase entera en español en voz alta. So, practice. If you don't practice, if you don't come to a point where you say, I'm going to speak Spanish, you never do it. First, you start practicing, you make mistakes, and you'll improve with time. Es necesario lanzarse, empezar a hablar español, cometerás muchos errores, pero acabarás aprendiendo a base de cometer errores. Even people who are C1 level, C2 level, the advanced levels in Spanish, they still make occasional mistakes. So, making mistakes shouldn't prevent you from speaking Spanish. Incluso las personas que son avanzadas en español, con niveles C1, C2, continúan cometiendo errores ocasionales en español. Por tanto, eso no debería suponer un problema, no debería ser algo que te hiciese evitar el hablar en español. I think you should work on all the areas of the Spanish language from the beginning. Creo que deberías trabajar todas las áreas del idioma español desde el principio. Speaking, writing, listening, reading, hablar, escuchar, escribir, leer. If you do that, you're going to improve faster because all the areas are connected. Si tú trabajas sobre todas las áreas del español, mejorarás más rápido porque todas las áreas están conectadas. For example, if you work on your pronunciation and phonetics, your listening skills will improve because you recognize those sounds, those words, those sentences more easily. Por ejemplo, si tú trabajas sobre la pronunciación, sobre la fonética, tus habilidades de escucha, tu comprensión auditiva mejorará mucho porque serás capaz de entender las palabras, los sonidos, las frases con mucha más facilidad. The same happens, for example, if you improve your writing or your speaking abilities. If you improve your writing with time, when you speak, you'll be more refined. You use a different kind of sentence structure. Lo mismo pasa, por ejemplo, con hablar y escribir. Si tú mejoras tu escritura, tu habla se volverá probablemente con el tiempo, incorporarás esa manera más refinada de hablar si sabes escribir bien. But not only this, if you work on all the areas from the beginning,
I think you're going to improve faster and it's more practical. Some people, for example, consider that the most important thing is speaking. Si trabajas todas las áreas del español desde el principio, mejorarás más rápido. Y además yo creo que es más práctico. Algunas personas, por ejemplo, consideran que hablar es lo más importante. But I tell you, imagine that a person who doesn't know how to write or who writes very bad in Spanish, let's say that he or she is upper intermediate in the oral skills. And that person goes to a company and they want him to write reports. Pongamos el caso de una persona que tiene nivel intermedio alto en las destrezas al hablar, pero que no puede escribir en español o escribe bastante mal. Y, por ejemplo, va a trabajar en una compañía nueva donde le piden que escriba informes en español. Eso es un problema. So I say that it's necessary to try to be complete, to have a level that allows you to get by in all the areas. Creo que es necesario, cuando aprendes español, aprenderlo de una forma completa que te permita apañártelas en todas las áreas.